considerábamos clave, porque sabéis que en todo esto que hemos estado hablando de cuadrar las cifras, pues hay una partida muy importante, que son las cuotas de la Seguridad Social, en caso de ser readmitidos, que tendría que pagar la empresa, que van desde el mes de septiembre a la fecha que se considere en la Audiencia Nacional que hemos sido readmitidos. Vamos a contar que sería el 1 de junio, por lo tanto, si no me salen mal las cuentas, son unos 8 meses, ¿no? Entonces, en la reunión que ha tenido esta mañana la empresa con la Seguridad Social, pues han surgido una serie de problemas, vamos a llamarlo así en un principio, porque yo creo que tampoco se puede decir de otra manera, y es que en estos momentos en los que os decimos a vosotros, pues no sabemos exactamente todavía si nos podemos acoger al 50% o al 100%, que es lo que se aplicaría en caso de no acogernos al 50% de la Seguridad Social. Con lo cual, pues estamos hablando de una cifra que solamente ella pues representa por estos 8 meses 5,5 millones, si no recuerdo mal. Evidentemente, también habría que pagar la Seguridad Social, una vez readmitidos, de todos aquellos, en principio de todos, durante un mes, que es lo que se tardaría en negociar los nuevos seres, y a partir de ahí, de la gente que se quede. El problema que se ha visto esta mañana es que, aunque son cuotas de la Seguridad Social, en realidad se pagan el 100%, lo único que ocurre es que en caso de que tenga ese tema del 50%, el otro 50% le paga el SEPE, que no es otra cosa que el desempleo, para que lo entendamos todos. Aparte de ahí, hay algún otro problema más de temas de las cuotas de la Seguridad Social, con el tema de pero iba a decirlo del contrato de relevo. Es decir, hay gente que se le está acabando el desempleo, que son relevistas, y en la medida que son relevistas hay que mantener esas cuotas de la gente porque se ha quedado sin desempleo. En caso de ser readmitidos no tendrían desempleo, y por lo tanto ahí hay un problema con las cuotas de la Seguridad Social, porque digamos que tienen que estar, para que lo entendáis, en activo y al corriente de pago ambos, tanto el que se va para el que se ha ido para casa como el relevista. En definitiva, han surgido una serie de problemas. A esto también la empresa le añade una pequeña ayuda que daría a toda la gente hasta que arrancarían las fábricas, que se quedaría sin desempleo, y la empresa lo suma todo ello y volvemos otra vez a la famosa cifra o a la horquilla que más o menos teníamos la otra vez, entre 15 y 19 millones. Lo que se ha visto esta mañana es que esa reunión del SEPE, que hay que reconocer que era misión nuestra, nosotros la hemos solicitado, pero se ha retrasado no por culpa nuestra, sino por culpa, o mejor dicho, porque no, en un principio nos dijeron que la gestión la iba a desarrollar la administración. De hecho, se han reunido tanto la directora de trabajo como la de Seguridad Social como la del SEPE, pero no sabemos lo que ha pasado ahí. En definitiva, tenemos que ir a la Seguridad Social, lo digo, al SEPE, a aclarar el concepto este de la cuota de la Seguridad Social, porque la empresa sí reconoce que tiene deudas, que es otra de las condiciones que hay para que te puedas acoger a esa desgravación, por decirlo de alguna manera. Dado que si debes cotas, pues resulta que no te lo aplican, tienes que pagar el 100%. ¿Dónde está el problema? Parece ser que, por lo que le han explicado esta mañana a Blas Mezquita, pese a que hubo un acto, o sea, un edicto que dictó el juez de lo mercantil en el mes de junio, cuando se declaró el preconcurso, el 5 bis que llamaba, por la Seguridad Social ha tomado como fecha ese 5 bis y no la fecha real del concurso, que es posterior, que es al mes de octubre, si no recuerdo mal. Ahí hay 2 meses de diferencia, donde está la clave
de si es la deuda o no deuda de la Seguridad Social. ¿Por qué? Ya digo que esto es un poco complejo de entender. Aunque la empresa reconoce esa deuda y la tiene aplazada, en función de cuándo reconozcan la fecha del aplazamiento, es deuda que se consideraría que estaría reconocida y por lo tanto aplazada, o deuda que aunque estaría reconocida ha sido a posteriori del hecho que se produjo, ¿no? Es decir, entraría dentro del concurso. La clave está en esos 2 meses de que haya o no haya rebaja. Os habíamos dicho, y eso lo hemos visto con nuestros abogados en las reuniones que hemos tenido, en un afán de intentar hacer las jubilaciones y que por lo tanto tendrían un menor coste, porque las mal llamadas APJs eran hasta los 65, habíamos ido a esta otra fórmula de los 63 años y que no son APJs. ¿Qué problema surge aquí? Con lo cual, esos 6 millones y pico que de momento suponen las jubilaciones, de los 15 o 19, depende de las cantidades, porque nosotros no coincidimos con la empresa en las cantidades que da, pero evidentemente hayan ido nuevos conceptos que nosotros no habíamos contemplado. Este y el que os estoy comentando. Entonces, la empresa, en la medida que... Se me ha ido la olla, por Dios. APJ, sí. Bien, lo que hemos visto es que el decreto que regula ahora todo esto de las jubilaciones, que lo modificó el gobierno, lo hemos dicho muchas veces, creo que en el mes de enero, mes de febrero, tiene 2 tipos de jubilación. Unas que están recogidas en el artículo 4.1 y otras en el 4.2. ¿Qué ocurre con las del 4.2? Pues que si se cobra la indemnización del despido, aunque se meta en la póliza, no hay ayudas de la administración. Es decir, que si vamos al 4.2 y si las jubilaciones costaran esos 6 millones, alrededor de 6 millones, les tiene que pagar en su totalidad la empresa, porque en cuanto se cobre la indemnización, que por cierto tendría que pagar entera la empresa, porque al ser readmitidos y pasar a estar dentro del concurso, ya no paga el FOGASA. Es deuda que tiene que asumir en su totalidad la empresa. Con lo cual, nos encontramos que si queremos abaratar esas jubilaciones, tenemos que volver a las llamadas APJs, eso sí, con un matiz, porque si no, pues se nos van a aquellos 11 millones de la otra vez. Mantenemos los 63 años, que se puede hacer, pero hay que ir a ese sistema, porque ese sí es compatible, el de la indemnización se meta en la póliza y encima que la administración complemente el 40%. Es fácil sacar, si al final la póliza son 6 millones, pues el gobierno pondría hasta el 40%, que no salen, por supuesto, ni los 4 millones. Estamos hablando de unos 2 y pico, porque eso está establecido así por ley, el 40% de lo que cueste la póliza. Por lo tanto, habría que ir a ese. En principio, desde el punto de vista de dinero que se tendría que llevar la gente, incluso podría salir poca cosa, pero un poco mejor. Ahora quiero explicar el matiz, no vaya a ser que posteriormente nos enteremos y no le comprendamos. El anterior iba al 85% del salario neto. Y estas, si van porque está así por ley, tiene que ser, es bruto y no puede pasar del 75%. Pero el 75% del bruto es más. Es más. Ojo al dato, ¿eh? No es mucho, pero es más. En ese sentido, en cuanto a pelas, no se iba a notar la diferencia. 16, 17, 19 o lo que queráis sumar, porque la empresa ya empieza a sumar ahí y nos volvemos locos, sale de todo lo demás. Entonces, tenemos un problema serio, porque no se trata de quitar 4 duros o 1 millón de algún lado. Es que si las cifras que van a presentar a los administradores son esas, esto no hay por dónde
cogerlo. Entonces, es necesario, a ver si conseguimos que esta semana, con carácter de urgencia, nos reciban esta gente. Y digo que la reunión, que antes no lo expliqué, se ha retrasado, porque ya digo, se quedó en hacerlo y que se encargaba de hacerlo Rosa Castillo, pero desconocemos los motivos por los cuales esto se ha retrasado. No sé si habían estado esperando a que se reuniera primero la empresa y luego nos reuniéramos el resto. A esa reunión con el SEPE tenemos que ir todos. Es decir, cuando digo todos, no me refiero a vosotros, sino empresa y comité. O sea, hay que ir ambas partes más ellos. Entonces, es clave que resolvamos la primera incógnita, porque sin resolver esa, muy difícil es que nos pongamos al resto. Segundo, es necesario convencer a la Administración de que nos tiene que readmitir a todos y para poder dar el paso de los seres. Y segundo, veremos a ver qué pasa, cómo arreglamos el tema de los del contrato de relevo, que evidentemente es otra cantidad que no contábamos con ella. Nosotros en un principio dijimos que esa gente no se le podía tocar, la empresa insistió en que les despedía siempre, cifró los despidos en 400, la última vez en la pizarra, cuando estuvimos ayer reunidos el 30 de abril, decía que eran 800.000 euros, y eso ahora ni se les puede tocar, y encima se ha disparado la cosa a 1,5 millones, que es otra cantidad con la cual no contábamos. Esto también hay que hablarlo con el SEPE, porque todo esto son rollos de desempleo y tal. Hay otro problema que ya lo hemos dicho muchas veces, y es que nos exijan, como volvemos a estar readmitidos, que nos exijan la devolución del paro cobrado. Aquí se cree que, aunque la ley dice que hay que devolverlo, lo que nos dicen los abogados, Juan Cortés y compañía, es que esto casi seguro que lo que se haga sea una compensación. Lo comido por lo servido, es decir, que lo que pasaríamos sería, en vez de haber gastado la reposición que hemos gastado, a gastar paro de lo que teníamos. En estos momentos ya hay unas 30 personas que se sepa que se les han acabado el paro. En función de las fechas que se están hablando de arrancadas y que nosotros no les damos mucha credibilidad, pero vamos a poner que son esas, sería 1 de septiembre celulosa y para principios del año que viene Viscocé. Evidentemente, contra más tarde, que es lo que nos hacen, hay una parte importante de la seguridad social que hay que seguir pagando de la gente al estar readmitidos, ahora ya al 100%, porque habría despedidos, los jubilados en el fondo son despedidos y habría que pagar al 100% la seguridad social. Evidentemente nosotros lo que sostenemos es que es un problema de ellos que arranquen primero, porque contra primero arranque, menos meses vamos a tener en blanco y encima menos meses va a haber en que gente se quede sin desempleo y haya que darles una ayuda. La ayuda de lo que costaría pagar el desempleo hasta que arranque, y con rollos de seguridad social que meten, que aunque nosotros no estamos muy conformes, también son otros 3,5 millones. Todo este galimatías hace la cifra esa tan espectacular que os hemos dado. Hay algún problemilla menor por ahí también, pero creo que para no liaros más, con lo que he dicho es suficiente. Portilla, en estos últimos meses, 4 o 5 meses, hemos presentado a la empresa, como ya sabéis, 2 propuestas. Una, que era la de los contratos de relevo, que todos bien sabéis, que la empresa lo catalogó en 19 millones o 18 y que por lo tanto era imposible llevarlo a la administración concursal. Y luego hicimos este último plan, que entendíamos, y aquí lo expresábamos, que estaba dentro, que nosotros entendíamos que podía estar dentro del ámbito de los 9 millones 10, que darían por bueno los administradores concursales, que sería el pago del 20 de a 20 días por año, que serían los 10 millones. El problema es que nos hemos encontrado hoy con que la empresa nos viene diciendo que el 50 y 100%, el 50 si en función de, que Portillo lo ha explicado, pero no lo ha dejado lo suficientemente claro, si la empresa no está al corriente del pago de la seguridad social, que eso, como las fechas del proceso concursal, ahí hay un galimatías, pero a día de hoy hay que contar los 5,5 cuando nosotros decíamos que era fundamental que nos cogieran solo el 50%.
Más luego nos han añadido el problema jurídico para englobar a la gente jubilada parcial y con los relevistas. Y eso lo catalogan otros 3 millones que nosotros no contamos, por lo tanto ya nos vamos a 15. En función, y en definitiva, que en función de lo que vayamos en la reunión con el SEPE, ahora mismo la cosa está, como ha dicho Portilla, jodida, porque las cifras no cuadran. Tendremos que ir al SEPE, pero claro, la empresa luego dice que si no cuadran, pues habrá que ir limando, delimando. ¿Pero de dónde limas? Si ya estamos limados, sí, ya se lo hemos dicho. Aquí ya estamos limados hasta donde ya más no podemos. Entonces, en función de lo que nos digan en el SEPE, lo traeremos aquí y decidiremos entre todos, porque al fin y al cabo a ellos las cuadras y las cuentas, como nos las han dado, no cuadran. Nosotros pensábamos que sí, pero desglosando la problemática que tiene la empresa con las cuentas de la seguridad social y el problema jurídico que tiene contra los relevados y los relevistas, es otro con la iniciativa de exposición. Lo que está claro es... Bueno, después ya creo que voy a empezar, luego hablar. Vamos a ver. Lo que hemos estado viendo, con independencia no sabemos en qué va a acabar esto, es que la próxima reunión que se haga, o la decisión que haya que tomar, la vamos a hacer en un sitio donde nos podamos sentar y explicar toda la problemática jurídica que hay, que es muy compleja. Porque a la hora de tomar decisiones se entremezcla el concurso de acreedores, las leyes y la problemática laboral. Entonces, la deuda se sabe que la tienen aplazada y que la tienen. Ese no es ningún problema. No es que desconozcan que tiene deuda. Lo que hay es un conflicto jurídico con la seguridad social. Considerar que vamos al SEPE de aquí, que es más cercano, que es un paso previo a ir a pedir el dinero. Se lo dijimos a Rosa del Castrillo, y a Rosa del Castrillo dice, bueno, esperar un poco, voy a hablar yo con la Seguridad Social, con el SEPE, y ya os llamaré. Y en eso estamos. Pero como no nos llama, hemos decidido, vamos a insistir ahora, a ver si en los próximos días nos llama, a ver qué coño pasa con el tema ese. Porque a eso es el pedir el dinero por dos lados. Por uno, la ayuda a las jubilaciones, que es lo que nos dijo el de Madrid. Ese es el SEPE. Por otro lado, la seguridad social, para a ver si somos capaces de bonificarnos del 50%. Dicen, los problemas que nos dicen es, tendréis esa bonificación si cumplís los requisitos. Vale, pues vamos a enterarnos si cumplimos los requisitos. Porque la seguridad social dice, es que a mí me tienen que pagar el 100%. Si no me lo paga la empresa, me lo tiene que pagar el SEPE. Pues vamos al SEPE. Es decir, lo que se trata de hacer es de conseguir una cantidad de dinero que reste en el plan de jubilaciones y en todo este conflicto los dineros que tiene que poner la empresa, que sabemos que no pueden pasar de esos famosos 10 millones de euros. Eso es de lo que se trata. No es que si la empresa sabe o no sabe si debe a la seguridad social. Claro que sabe. Y tenía un convenio de aplazamiento. ¿Vale? Pero desde junio, donde la empresa presentó voluntariamente un preconcurso, desde junio hasta la fecha, la Seguridad Social dice, oye, la empresa me debe. ¿Vale? Hay una cosa legal ahí que nos lo tendrá que explicar alguien, como aquí se ha dicho, si cumplimos los requisitos o no para habernos bonificado de ese 50%, porque, traducido a euros, viene a rondar los 3 millones de euros. ¿Vale? 2,5, 3 millones de euros. Que restaría a lo que tiene que poner la empresa. Insisto, por el otro lado vamos a decir, con este Real Decreto que hay aquí, me ha explicado Portilla, con mejor o peor acierto, pero somos por lo menos yo alcanzo donde alcanzo, con este Real Decreto podemos coger pasta, ¿sí o no? ¿Quién nos lo va a decir? El SEPE. Pues a eso vamos. Y con lo que nos diga, vendremos aquí y le diremos a la empresa, bueno, la empresa va a estar presente y diremos a vosotros, que esta gente nos dice que sí o que no. Pero que nos digan de una puta vez.